poquito mal editado. El audio. Sí, está un poquito mal la postproducción, pero lo que es, la idea está bien. La postproducción fue lo que no me gustó. Pues, sin embargo, se le dio reconocimiento. ¿Sí sabías? Bueno, amigos. A ver, Cañas, instrucciones. Bien. Sí, claro que sí. Instrucciones, a todos un favorzote. Porque lo vamos a grabar para poderlo subir a internet. Cuando hable aquí el maestro Cañas, vamos a guardar silencio para que se pueda grabar. Me hace el favor, ¿qué tal? Muy bien, bueno, antes que nada quiero agradecer a todos ustedes que están aquí con nosotros. Vamos a hacer un recorrido breve, no va a ser muy grande, pues eso está un poquito bueno, pero vamos a hacer algo mucho de calidad sobre todo y ver algunos datos importantes del cementerio particular. Hace rato lo mencioné por la radio, pero ahorita se lo voy a recordar a todos ustedes. Este cementerio fue hecho por veracruzanos. Algunos no eran... Puedo volver a empezar tu diálogo, pero voy a... 3, 2... Agradezco la confianza y el apoyo a ustedes en este recorrido. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer un pequeño recorrido, sobre todo por el ala izquierda del cementerio particular veracruzano, que es el área que están ocupando los personajes más reconocidos, digamos. Sí, los hay por todos lados, pero los que vamos a ver, los más importantes, están a la izquierda. Este cementerio particular prácticamente van a ser de la idea de unos veracruzanos, algunos de ellos, por supuesto, de ascendencia europea. Esta puerta no es la original, pero está una parte de la puerta original que son esos dos arcos. Al rato lo vamos a poder observar, ¿no? Bien, el cementerio particular veracruzano nace por la idea de unos veracruzanos de esta ciudad, por supuesto, que no les agradaba la idea de ser sepultados en el antiguo cementerio del Canelo, donde hoy está el parque ecológico y parte del hospital general, porque era un cementerio general, un cementerio municipal, que después de ser enterrados a los 6-7 años tenían que ser exhumados y sus restos ponerlos en un nicho que se encontraba en la parte de atrás. O sea, ya colindando con lo que hoy es Flores Magón, ahí había una pared muy grande, que justamente una parte de ella existió hasta la década de los 40, ya siendo el parque deportivo veracruzano, existieron pedazos donde se encontraban los nichos. Entonces, la idea era un cementerio como los que había en Europa y los que había en Estados Unidos, que ya existían, que fuera a perpetuidad. Eso es lo que se iba a vender en este lugar, la perpetuidad, que aquí se va a encontrar ahora sí que los restos, hasta que, según nos dicen ellos las escrituras, bueno, volvieran a resucitar, ¿no? Para lo del famoso juicio final. Entonces se conforma precisamente el 17 de septiembre de 1894. El notario público de la ciudad de Veracruz, va a ser la última tumba que visitemos aquí, don Leandro Alcolea, un hombre con mucho dinero, se pone muy de acuerdo con don José González Pajés, ¿sí? Le sonará a una avenida de Veracruz. Don José González Pajés, que era empresario veracruzano, se pone de acuerdo con don Antonio Revueltas, de la fábrica de los jabones de Antonio Revueltas, que se casa, la hija de él se casa con el señor Ruiz, ¿sí? De Valentín Ruiz Obregón, y de ahí viene toda esa familia que conocemos como los Ruiz. Entonces ellos aportan. El capital inicial para la construcción de este cementerio fue de 10,000 pesotes en 1894. Imaginemos la cantidad de dinero que eso consistía, ¿no? Y bien, ahora la situación era comprar un terreno. Los terrenos quedaban prácticamente, no se podía hacer un panteón muy cercano al de 20 de noviembre porque la ciudad ya estaba creciendo hacia el sur muchísimo. Veracruz siempre creció hacia el sur desde un inicio. En 1952 llegamos al límite con Boca del Río, fíjense, desde esa época, ¿sí? Desde el 52 llegamos en construcción. Entonces, ya para esa época, como lo hemos visto en las fotografías de una ventana al pasado, la fotografía del siglo XIX, sobre Díaz Miró, las casas estaban avanzando, rodeando el cementerio del Canelo. Entonces, tenía que ser mucho más lejos que esto. Entonces dieron a la tarea de visitar un español que era el propietario de los terrenos de la antigua hacienda de Malibrán. Aquí estamos en la hacienda de Malibrán, dentro de lo mismo. Y le ofrecieron a él, era un español de 56 años de edad, era el dueño de todo esto.
era gallego, ya saben ustedes el idioma de los gallegos, que se parece mucho al albaradeño, sí, en su contenido artístico. Y aquí sí lo voy a decir, no lo puedo decir en el aire. Claro. Pero ahí está la prueba, ¿no? Cuando en ese momento llega él, ¿no? ¿Sabes qué? Que le queremos comprar este espacio para hacer un cementerio. ¿Un qué? Un cementerio. Y contestó don Ramón de la Fuente, ¿y a qué chingados van a venir a enterrar hasta acá? Que esto está tan lejos de Veracruz. Para 1894, sí, esto era lejísimos, extremadamente lejos. Pero bueno, precisamente por eso era la idea de hacer aquí el cementerio, porque estaba lejos de la ciudad, ¿sí? Que ya no estuvieran los muertitos alrededor, rodeándolos de casas. Entonces finalmente, don Antonio, al ver la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo, pues, don Ramón de la Fuente, acepta el reto, le vende y empiezan a construirlo, ya lo están terminando, empiezan a ofrecer los lotes. Y señores, queridos amigos, el día 31 de diciembre, 31, ¿sí? de 1896, la fosa número 1 fue de don Ramón de la Fuente. Así que ya saben, no hay que escupir para arriba. O aquellos que le dicen a su esposa, oye vieja, si yo me muero me vienes a buscar. Tampoco se dice, por favor. Entonces, o viceversa, pues, oye, me vienes a buscar. Si yo me muero primero te busco y vengo por ti, etcétera, ¿no? Entonces así fue. La tumba número 1 que se encontraba entrando a mano izquierda ya no está Elba, ya fue ocupada por otro difuntito a través de los años. Estamos hablando de más de 115 años de diferencia. Fue utilizada ya por otra persona. Esa perpetuidad, la misma familia fue enterrando. Sin embargo, fíjense ustedes que fue un éxito este cementerio. La idea de estar enterrados para siempre fue excelente en sus momentos. No van a interrumpir mi descanso eterno, ¿sí? Era muy importante para la época. La no interrupción del descanso eterno, algo muy religioso. Entonces, muchas tumbas del cementerio del Canelo las comenzaron a exhumar para ser traídas a este cementerio. Por eso vamos a encontrar a mucha gente que murió en 1880 y tantos. Aquí está, entonces dice, bueno, eso es una pregunta que me hacía en una ocasión, oye, pero ¿por qué se lo hicieron en el año 96? O sea, ya ha terminado. Nacen papeles en 1894, pero en el 96 ya está el espacio hecho para enterrar a gente. Ya vimos quién fue el primero que enterraron aquí, ¿no? A don Ramón de la Fuente. Sí, ¿por qué hay tumbas más antiguas? Porque esas tumbas las trajeron desde el cementerio del Canelo, ahí en 20 de noviembre, y fueron enterradas aquí, o sea, por una segunda inhumación. Entonces vamos a ver algunas de ellas, vamos a conocer a don Manuel Díaz Mirón, vamos a ver otras tumbas que son muy hermosas, entre ellas la de don Francisco Rocha, que hemos platicado con mi buen amigo aquí varias ocasiones, que fue un gran empresario de los baños. Tuvo, con Francisco Rocha, lo vamos a ver a continuación, uno de los baños públicos más importantes y los primeros que hubo, no solamente en Veracruz, sino también en la República Mexicana, con un servicio espacial, sobre todo para los viajeros. Muy bien, pues bueno, justamente aquí a la izquierda se encontraba la tumba número 1, ya hoy desaparecida, hoy está ocupada por otras familias. Pero ahorita a continuación vamos a caminar para ver. Este es el pasillo principal. El diseño está la puerta, que son dos arcos originales. Vamos a subir posteriormente esta semana unas fotografías en el Face de la ventana del pasado de estos dos arcos, eran originales, así como lo vemos. Y bueno, tenía un frontispicio y había una campanita arriba de él. Posteriormente, hacia aproximadamente 1918, se va a reconstruir la puerta ya con esta imagen. Y aproximadamente ahí donde está nuestra amiga parada, allá había una fuente. También vamos a subir. Bueno, había gente que, el hecho de tener una fuente aquí, el panteón fue ideado para ser muy hermoso. Sin tener una idea muy hermosa, y por supuesto había bancas en esta parte y comenzó ya a ser utilizado. Vamos a visitar ahorita en este momento las tumbas de don Manuel Díaz Mirón, el papá de Salvador Díaz Mirón, que fue en su momento del siglo XIX gobernador del estado de Veracruz. Salvador Díaz Mirón, al llegar a ser un personaje de altísima talla a nivel internacional,
muere aquí en la ciudad de Veracruz en 1927, ¿sí? Pero fue 27-28, Mario me cuatrapié, en el año en que muere entonces en el 28, perdón. Pero no fue sepultado en Veracruz, fue llevado a la Ciudad de México y se encuentra en la rotonda de los personajes ilustres, antes de los hombres ilustres hoy. Por ejemplo, allá a mi derecha se encuentra la tumba de don Manuel Díaz Mirón. Ahí dice que nació en el año de 1821 y fallece en 1895. Fíjense que ese año, 1895, ¿sí?, tenía un año de que se había concretado el panteón, pero todavía no se abría. Es más, apenas estaba en tratos de comprarse este terreno, ¿sí? Entonces, en 1895, justamente es el año en que se compra la casa. Fíjense, 1895 es el año que se compra la casa donde murió Salvador, la que está ahí en Zaragoza. Mucha gente cree que esa casa perteneció a la familia Díaz Mirón mucho tiempo atrás. No. Y como vean, es Manuel Díaz Mirón. Su apellido paterno es Díaz y apellido materno es Mirón. Salvador se llamaba Salvador Edmundo Francisco de Paula Espiridión Díaz Ibáñez. O sea, sería Salvador Díaz Ibáñez. Sin embargo, él admiraba tanto a su padre, pero tanto a su padre, que él agarró y adoptó sus dos apellidos para sí. Por eso es que hoy lo conocemos como Salvador de Mirón, y la familia a raíz de ahí hizo el apellido compuesto, Díaz Mirón, pero el apellido original es Díaz Ibáñez, ¿sí? Déjenme decirles que está muy ligado él al cementerio del Canelo, donde fue enterrado originalmente. En la entrada del cementerio del Canelo, más o menos en lo que hoy sería la intersección de 20 de noviembre con la calle de Iturbide, ahí estaba la puerta del cementerio del Canelo, había una placa en la parte de arriba. Esta placa es muy hermosa y se le atribuye a él el significado. La placa decía así: postraos, aquí la eternidad empieza, y es polvo aquí la mundanal grandeza. Fíjense nada más el contenido tan grande de este mensaje. Postraos, o sea, detente, arrodíllate, arrepiéntete. Aquí la eternidad empieza. Pues sí, el que entra por esa puerta para ser enterrado es para la eternidad, ya se va a la eternidad. Y cualquier cosa, por muy rico que se haya sido, al finalmente, todos lo sabemos, todos nos pudrimos igual. Es polvo aquí la mundanal grandeza. El que haya tenido lo que haya tenido, somos exactamente la misma materia, seas rico o seas pobre. Y aquí, don Manuel Díaz Mirón, justamente padre de don Salvador Díaz Mirón. Por aquí esta tumba, don Francisco de Landero y Cos, un gran personaje que murió a principios del siglo XX. Don Francisco de Landero y Cos fue administrador de la aduana. Y les voy a contar una anécdota muy chistosa del motivo, bueno, que están ellos dos juntos por aquí. Aquí don Francisco de Landero y Cos fallece en el año de 1900, nació en 1828, un hombre sumamente respetable y muy querido en la sociedad veracruzana. Les voy a contar algo, una anécdota chistosa. Este fue el único que se sonó al hijo de don Manuel Díaz Mirón. Justamente a finales del siglo XIX, había una rencilla entre un ex trabajador de don Francisco de Landero y Cos y de don Salvador Díaz Mirón. Don Salvador era un hombre de mucho arranque, ¿sí?, de armas tomar. Entonces odiaba al empleado, don Salvador odiaba al empleado que había sido de Francisco Landero y Cos. Y un día iba don Landero y Cos por Independencia caminando, ¿sí?, don Francisco, y estaba sentado, como siempre, en su mesa de diligencias, como así le llamaban. Estaba sentado Salvador cuando ve pasar a Francisco Landero y Cos y le tiró una mirada, esas que tiraba don Salvador, tremenda, ¿no? Fue tan fuerte su mirada, todos le hemos dicho, yo siento una mirada, y voltea si alguien te está mirando. Entonces voltea don Francisco Landero y Cos, hola, gracias por venir, y le dice don Salvador, ¿qué me ves? Y le contesta, pues tú eres el que me estás mirando. Y que se para en ese momento Salvador Díaz Mirón, saca la pistola y le apunta a don Francisco y aprieta el gatillo, pero ¿qué creen? Se le encasquilla. Agarra a don Francisco, ya avanzado en edad, su bastón
y le ha pegado un bastonazo a Salvador Díaz Mirón que lo mandó al suelo. Se para Díaz Mirón, vuelve a apretar el gatillo y se le vuelve a encasquillar. Y entonces don Francisco, ya grande de edad, se le va encima y van a dar los dos al suelo. Los separaron, detuvieron a Salvador Díaz Mirón y bueno, pues don Francisco terminó sus pequeñas heridas porque sí se llegaron a golpear en su casa. Un lamentable suceso y hoy en día miren ustedes, padre y rival están juntos aquí en la ahora eternidad. veo por qué mi papá decía, tú eres como las pistolas viejas. No, dice, es que nada más sirven para comprometer. Para comprometer, se comprometieron así muy muy feo. De este lado tenemos otro gran veracruzano. Miren qué sencilla es su tumba, extremadamente sencilla. Don Francisco Hernández y Hernández, ¿sí? Nada más está una calle ahí y hasta el parque que se encuentra atrás de lo que es el Museo Naval es el Jardín Hernández y Hernández, ¿sí? Justamente en lo que fue en su momento la 9ª calle de la Playa. Por ahí cruzó el ferrocarril en una ocasión. Pues hoy tenemos una biblioteca ahí en Zaragoza, la biblioteca pública que se llama Venustiano Carranza. Él fundó, señores, aquí en la ciudad de Veracruz, el día 5 de mayo de 1871, la primera biblioteca pública de la ciudad de Veracruz. Él, mediante su cuestión gubernamental, también como gobernador, dio la tarea de pedir, fíjese bien, a todos los veracruzanos de dinero que estaban en la Ciudad de México, señores, cáiganse con libros. Don Francisco, de su dinero y por supuesto del peculio también del gobierno del estado, compró libros y llegó a reunir, fíjese bien, 9,000 libros. 9,000 libros para la primera biblioteca. Esta se abre y por supuesto con el apoyo del gobierno federal, el gobierno federal le entrega a don Francisco de Lander y Cos, mediante todo ese trámite que hizo, lo que fue la iglesia del antiguo convento de San Francisco, que eran bodegas de la aduana en ese momento. O sea, hoy lo conocemos como el recinto de la Reforma. Y ahí don Francisco de Lander y Cos, de puro cedro, mandó a hacer hasta la parte del fondo unas repisas preciosas, bien torneaditas, donde estuvieron los libros que posteriormente llegaron a ser 18,000. Esos libros todavía existen, la gran mayoría de ellos se encuentran en el Archivo y Biblioteca Históricos de Veracruz. El libro más antiguo era de 1495. O sea, está todavía, es el arte de la guerra, creo que ¿cómo se llama? Sun Tzu, así es, efectivamente, ahí está todo ese libro, está en latín antiguo, estuvo en esa biblioteca, está resguardado en el archivo histórico, y hay, de esos libros había en inglés, en alemán, en francés, en chino, en griego, en muchos idiomas del mundo. Y la gente, que bueno, no había muchos que sabían aprender a leer y escribir, desafortunadamente, pero ya tenían un lugar para irse a sentar, pues no había Facebook. Entonces, la gente se entretenía mucho leyendo. Había unas mesas muy bonitas de cedro ahí con sillas donde la gente puede estar y por supuesto ahí siempre decía silencio. Había que guardar mucho silencio, un Veracruz. Don Francisco Hernández y Hernández, a él se le deben muchas universidades y escuelas, bachilleres de Veracruz, la antigua preparatoria. Él fue en su época cuando se hizo esta escuela y por supuesto debemos de recordar que aquí en Veracruz se hizo el primer congreso pedagógico de toda la República Mexicana, justamente gracias a este hombre cuya tumba solamente es de cemento y su placa es solamente de mármol. Él falleció, como dice aquí, falleció el 24 de diciembre de 1882. Cuando este panteón ni siquiera existía, él fue enterrado en el cementerio del Canelo, pero por el riesgo de lo que había fue nuevamente pasado a este lugar. Y aquí quiero mostrarle esta tumba. Es una hermosa tumba, de verdad, aunque muy sencilla, no deja de ser hermosa. Aquí yace nada menos y nada más que don Manuel Gutiérrez Zamora. Nos suena a parque. Otra vez si lo pueden repetir. Ok, aquí se encuentra con nosotros una hermosísima tumba que tenía 4 eslabones. Ven ustedes, ahí están. Eran de bronce, según he escuchado las versiones, que eran eslabones de bronce. Y está enterrado un gran veracruzano, uno de los grandes liberales que apoyó a Juárez aquí en Veracruz. Nada menos y nada más que el coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Manuel Gutiérrez Zamora nace aquí en la ciudad de Veracruz y fallece aquí también en Veracruz en 1861, ¿sí? Él
como lo acabo de decir un momento, fue un comerciante de Veracruz, fue militar. Y justamente cuando Juárez está huyendo, sale de la Ciudad de México, huye por la situación que se encuentra el país en contra de los conservadores, le ofrece el refugio a Juárez en Veracruz, la ciudad amurallada y la protección. Y él, gracias a él, con el apoyo a Juárez, Veracruz se convierte en capital de la República Mexicana. Capital de la República Mexicana por 3 años, ¿sí? Y justamente Manuel Gutiérrez Zamora, pues bueno, trata de proteger a Juárez, le da una casa para vivir ahí en lo que es justamente en la calle de Zamora, antigua calle de María Andrea, con Madero. Ahí está todavía la casa donde vivió Benito Juárez en Veracruz. Justamente Manuel Gutiérrez Zamora, de una familia muy adinerada, y de hecho hasta su propio dinero lo puso para el gobierno. También una de sus obras que muy poco sabemos es la torre de la Catedral de Veracruz. La torre de la Catedral de Veracruz la mandó a hacer, no existía, nada más tenía la primera sección de campanas. Las otras dos y la pequeña cúpula que la corona son obra de él. Si vemos bien la iglesia Catedral de Veracruz, hasta arriba en la torre hay un barandal de madera que la rodea. ¿Sí? Dice, bueno, ¿y ese barandal para qué es? Bueno, ¿por qué se manda a construirlo? ¿Por qué construye Manuel Gutiérrez Zamora la segunda parte o la tercera parte de la torre? Sobre todo con fines de vigilancia. El general Miguel Miramón, que tanto hemos platicado de él, por supuesto que era del lado conservador, quiere apresar y matar a Juárez. En 2 ocasiones intenta, llega a Veracruz, y de hecho aquí en adelante de mano del perro pone la horca, porque la intención era capturarlo, y Mario, ¿qué iba a hacer? Ejecución inmediata. Exactamente. Sí, lo querían muerto a Benito Juárez. Entonces él rápidamente manda a construir la Torre Alta en 1859. Un año antes, en octubre, la torre del convento de la Merced, ahí donde está Sears, se derrumba, se cae una noche de lo vieja que estaba. Entonces no había en toda la ciudad de Veracruz un punto alto para poder vigilar. Entonces construye la torre y está el barandal porque los soldados andaban alrededor de eso para poder vigilar hacia los médanos, ¿sí? Para cuando fueran a capturar a Juárez, intentaran capturar a Juárez. Gracias a eso, nunca pudo caer Juárez en manos de los conservadores y logró salvar la vida. Y aquí lo tenemos. El parque lleva su nombre porque en 1895, precisamente, el gobernador de Veracruz, don Juan de la Luz Enríquez, mandó hacer una estatua para él y le fue colocada ahí en el parque. Desafortunadamente, también fíjense lo que son las ironías. Don Juan de la Luz Enríquez muere y no ve la obra terminada. La inauguran la estatua cuando ya está muerto Juan de la Luz Enríquez. Y aquí lo tenemos enterrado bajo. Estamos aquí haciendo los honores a veces también a este gran hombre, don Manuel Gutiérrez Zamora, que hoy tenemos el parque con su nombre, una calle, y sobre todo que tenemos libertad. Porque aquí todos tenemos acta de nacimiento, ¿verdad? Sí. Y algún día vamos a tener certificado de defunción. y esos documentos se hicieron o nacieron como tales legalmente en Veracruz, siendo él el gobernador y protección a Benito Juárez y a todo su gabinete juarista. Yo creo que para ellos lo menos que se merecen nosotros es un agradecimiento. En el año de 1847, don Francisco de Landero y Cos es el jefe del Estado Mayor del Ejército, que defiende la ciudad, y don Gutiérrez Zamora es coronel, pero no coronel del Ejército, es coronel del Batallón de Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque, como mencionaba Ricardo, él es comerciante, o sea, él no es militar de profesión, es solamente un civil de familia adinerada que puede pagar el puesto, y en base a sus estudios puede juntar, convocar a los ciudadanos para formar una tropa, se le da nombramiento de Guardia Nacional y hacen la defensa. Por lo tanto, también es por ese motivo también merecen también el reconocimiento, porque la defensa de Veracruz no fue solamente del 14, es también del 47, donde vemos un enfrentamiento totalmente militar. Así es. Esa tumba que está ahí es muy bonita, es de un niño, creo que se llama Joselito, si lo pueden leer ahí. Manolito, perdón, bueno, por ahí andaba el asunto. Manolito. Toda esta serie, si se dan cuenta, está bardeadita la zona. Sí, por ahí se ve la bardita. Esas son tumbas que trasladaron también desde el Canelo a esta sección.
está. Y bueno, a continuación vamos a ir a ver una tumba que también es importante para Veracruz. Esta. Marucita. De esta sí no sé quién es, fíjese, no he podido encontrar quién sea. No sé si sea familiar también de don Manuel Díaz Mirón, porque he tratado de buscar en los archivos quiénes son todos, pero no aparecen. Desafortunadamente, nada más aparece que los transportaron, pero no aparece quiénes eran, si tienen alguna familiaridad. Sin embargo, aquí está. Y bueno, vamos a seguir investigando. Pasando carnaval. Perfecto, muy bien. Todos traen un ticket de salida. Sí, se están saliendo del muerto. Es que si no, no se ve la... Voy para ahí, disculpe. Fuerte, 3, 2. Bueno, estamos aquí honrando la memoria de unos marinos que fallecieron en 1940, hace ya 73 años. Un buque que fue hundido antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de que México entrara en la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, porque la guerra ya estaba desde un poco antes, sí. Aquí no hay nadie enterrado, hasta donde se sabe, aquí no hay nadie enterrado. Aquí están las lápidas. Ellos al hundirse el barco murieron y se quedaron en su barco, allá adentro. Entonces, precisamente, sus compatriotas, ¿sí? Y gente que pertenecía a la cuestión de navegación, aquí lo dice, recuerda a sus compañeros de transportes marítimos y fluviales, Sociedad Cooperativa Limitada, SCL. Entonces ellos, fíjense nada más, con dinero de ellos y de su sociedad, hicieron este monumento donde están las tumbas de esos hombres. Repito, aquí no hay nadie enterrado. Sin embargo, para honrar su memoria, aquí están sepultados. A la eterna memoria de los marinos que tripulaban el Grijalva, aquí lo dice, acaeció el 27 de noviembre de 1940. Aquí está cada una de las lápidas, como vamos a poder aquí, con los nombres de ellos, voy a decir algunos: Horacio Remes Cárdenas, Nicanor Dávila Rodríguez, Guadalupe Solís, Oscar Villegas, Antonio Acevedo, Luis Campos, por acá Roberto Ramírez, aquí en medio vemos la de Alberto Meléndez. Es muy hermosa. Un recorrido que hicimos, darse cuenta que por ejemplo aquí está la de Grijalva, ahí hay un timón y hasta un ancla, y es un obelisco, algo muy en memoria de la gente, es muy hermosa, muy poca gente lo recordará. Voy a buscar una foto del vapor Grijalva para que la podamos subir al Facebook, a la página de Una Ventana al Pasado, y que se comparte con las demás páginas que tenemos ya del Veracruz antiguo. Y vean, aquí están muchos de ellos, bueno, ni siquiera eran de Veracruz, ¿sí? Pero como Veracruz era el puerto donde inclusive llegó muchas veces el vapor Grijalva, por eso se encuentra esta tumba en este lugar, ¿no? Prácticamente estamos en la entrada, por grosso modo la entrada de lo que es el panteón, junto al pasillo principal. Por eso se encuentra esta tumba aquí tan importante. Sus familiares, quién sabe dónde se encuentren. Muchas de las familias inclusive ya desaparecieron. Algunos no tuvieron hijos, murieron los hermanos, vivirán por otra parte de la República. Por eso se encuentran muchas tumbas abandonadas aquí. Es el grave problema. Al no darle mantenimiento, al no pagar la limpieza, bueno, pues caen también en un grave deterioro las tumbas de aquí. Son las tumbas del marinero Grijalva. Y me comentaba una muchacha de Cuba que yo traje a visitar esta tumba, me comentaba que hay una tumba en el cementerio Colón que se encuentra ahí en La Habana. Es muy parecida, mucho más grande, pero también fue hecha por la sociedad. Esa es la parte chistosa del asunto. Esta tumba no la pagaron los familiares de manera directa, lo pagaron los amigos, la gente que también trabajaba en la cuestión marítima, ¿no? Gente que andaba en los barcos. Ellos pagaron esta tumba en recuerdo de sus amigos. Adelante, Cayo. Quiero un poquito de color. Bien, bueno, estamos en una tumba muy especial, y lo digo con sonrisa porque el que la mandó a hacer... Ponemos a empezar, sale. 3, 2... Estamos en una tumba muy especial, de un hombre que fue leyenda en Veracruz, en vida inclusive. Mucho antes que muriera era muy apreciado por la ciudad, porque tiene una leyenda tan bonita esta tumba, sobre todo del ser que está aquí enterrado. Les voy a decir cómo estuvo. Él era don Alejandro Sánchez, le apodaban el Pelón. Alejandro Sánchez era zapatero, era muy humilde, pero era una persona muy humana. Cuentan que trabajaba en una zapatería y el edificio todavía existe, donde él estuvo. Estaba ahí en Cerdán,
entre el callejón de Trigueros y el callejón de Mártires de Tlapacoyan, o sea, entre Independencia y Zaragoza. Ahí está, todavía existe el edificio. Cuando estaba en 1914, él fue defensor de Veracruz en 1914. Cuando él está en la defensa, ahí justamente desde este punto, viene corriendo una persona ahí por Cerdán y trae digamos así, un costalillo como de ese tamaño. Y venía corriendo, y cuando pasa ahí por Cerdán, porque estaba la zapatería donde estaba el Pelón trabajando, avienta el costal al interior. Entonces ahí lo avienta y el Pelón se queda, ¿y esto qué es? Y sigue corriendo el tipo, el otro. Atrás vienen los gringos que lo vienen siguiendo. Pasan de largo los gringos y el Pelón se queda, está disparando, está ahí luchando. Y dice, bueno, ¿y esto qué es? Al rato, al caer la noche, agarra don Alejandro Sánchez el Pelón y abre la bolsa. Dios mío, puras monedas de oro. Se las habían robado a los gringos, qué bueno. Los pegamos un poquito, ¿no? El tipo nunca regresó, se infiere que pues, lo mataron, los mismos norteamericanos, ¿no? Entonces cuando la abre, la esconde. Los gringos nunca pudieron encontrar este oro que el Pelón les había también robado junto con el otro, ¿no? Que quién sabe quién era, quedó desconocido su nombre. Y finalmente, don Alejandro Sánchez utilizó ese dinero para bien. Hizo un grupo de accesorias, lástima que está ahí en Paso Troncoso, entre el 19 y 20 de noviembre, había muchas accesorias de su propiedad que tenían arriba letras A, B, C, D, todas las letras del alfabeto. Finalmente eran 24. Y en la década de los 40, 1947, 48, con ese dinero, Alejandro Sánchez, ¿saben qué hizo? Construyó la maternidad de la Cruz Roja, que hasta el día de hoy así se llama. Maternidad Alejandro Sánchez, de su dinero. En 1938, cuando el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, avisa de que el pueblo mexicano tiene que pagar su petróleo, toda la gente va. Alejandro Sánchez también sacó dinero de su bolsa y aportó para la expropiación petrolera. Dinero de los gringos. Alejandro Sánchez también pagó de su bolsa una escuela primaria para la ciudad de Veracruz. Lástima que en ese lugar, que es la colonia Manuel Contreras, ya no hay población infantil. Bajando el puente Morelos del lado norte, hacia el lado izquierda, sobre Yáñez, hay una escuela primaria, todavía existe el edificio, espero que sí, que se llama Alejandro Sánchez. Él la pagó también de su dinero. Bueno, el dinero de los gringos, ¿no? Bueno, de los gringos, pero que él les fregó. Y finalmente se quedó en Veracruz a beneficio. Fácilmente pudo haberse quedado todo y nunca dar nada. Y él lo hizo. Ahí está el parque en el centro de Veracruz con este nombre, el Parque Ciriaco Vázquez, que murió despedazado por un cañonazo, Ciriaco Vázquez, justamente en la batalla de Cerro Gordo en 1847. Y Mario Gaspar estuvo justamente en el lugar de la batalla allá en Cerro Gordo y encontró la placa que dice ahí Ciriaco Vázquez 1847. Don Domingo Buró, uno de sus primeros trabajos fue embellecer Veracruz. Si agarramos una máquina del tiempo y lo trasladamos a la ciudad murallada, dirían, qué horrible era, de bonita no tenía absolutamente nada. Una ciudad lúgubre, fea, apestosa, porque bueno, acuérdense que no había, en esos tiempos no había drenaje subterráneo, todo el excremento pasaba en canales por en medio de la ciudad. Y él lo que hace precisamente es defender a la ciudad. Sus primeros trabajos fue embellecer el antiguo, la Alameda, hoy Parque Zamora. Trabaja, fíjense bien, cuando llega Maximiliano, lo nombra comisario imperial y prefecto político de Veracruz y comisario imperial de los departamentos de Tuxpan, Tehuantepec y también Veracruz. Y también fue comisario imperial de Yucatán, don Domingo Buró. Y lo primero que hace Domingo Buró es pedir dinero para Veracruz. Entre sus grandes obras se encuentran la escuela primaria Manuela Herrera, ¿la conocen? Ahí en 5 de Mayo, esquina Constitución. Esa escuela la hizo don Domingo Buró en 1882 con el material, bueno, ya no es esa escuela, era muy diferente, con el material que saca de parte de la muralla y lo que fue la Puerta México. También crea ese mismo año la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, que está ahí frente a Bomberos. Si entran a esa escuela, afortunadamente todavía conservan la placa Domingo Buró y ponen ahí la fecha en que se hizo la escuela también, 1882. Don Domingo Buró, hacia 1866, un año antes del fusilamiento de Maximiliano,
le saca a Maximiliano 50,000 pesos para la introducción del agua potable a Veracruz y crea un nuevo acueducto, antes ya estaba ya el famoso Caño del Fraile, para introducir ya de las aguas del río Jamapa y no de la laguna de Malibrán hasta la ciudad de Veracruz. Y esos son los famosos lavaderos públicos que estuvieron ahí en el Parque de la Madre. Benefició a la ciudad de Veracruz en muchas cosas. También cuando fue alcalde en 1880, que fue 2 veces alcalde, fueron 4 años totales, sí, pues los periodos eran de 2 años, Domingo Buró, hay un montón de artesanos en Veracruz. Pues con el dinero municipal, Domingo Buró compra las herramientas para todos los artesanos, pero le dice, ahí están las herramientas gratis para ustedes, pero eso sí, se la van a pagar a la sociedad porque este dinero es de la sociedad. Así que ustedes, artesanos, le van a enseñar lo que saben hacer a los muchachos, a los jóvenes, para que ellos tengan trabajo. Y se creó la Sociedad de Artesanos, que algunos autores por ahí dicen que existió mucho tiempo y luego se convirtió en la época del ingeniero Ismael Lagunes Lastra en la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día es el Tecnológico de Veracruz. Ahora dice que su antecedente está desde la época de don Domingo Buró, lo que hoy es el Tecnológico. Claro, ha ido cambiando a través de los años. Y bien, don Domingo Buró, desde antes de ser alcalde, desde antes de ser regidor y desde mucho antes, que además era un ciudadano común y corriente, se incendiaba una casa por aquí, se incendiaba otra casa por allá. De su propio dinero, compró palas, cubetas y todo lo necesario y se puso de acuerdo con la gente de Veracruz. Cuando en eso comenzaba un incendio, se habían puesto también de acuerdo con la gente de la iglesia y la catedral y las demás iglesias comenzaban a tocar las campanas a modo, digamos, de un código. El número de campanas, el número de la manzana donde estaba el incendio, para que todo el mundo supiera. Y fuera de noche y fuera de día, a la hora y el momento en que sea, salía don Domingo Buró con los demás veracruzanos a ayudar a apagar el incendio. Ahí salían quemados y gastaban de su propio dinero. Don Domingo Buró, al ser, ejecutado Maximiliano, Benito Juárez expulsa del país a todos los que habían colaborado con el imperio, entre ellos a Domingo Buró. Y aquí lo peor del asunto, las propiedades de Domingo Buró fueron confiscadas por el gobierno. O sea, el señor se quedó con una mano adelante y otra atrás. Muere Juárez, poquito antes de la muerte de Juárez se otorga una amnistía, se hace el perdón, pero ya en la época precisamente de el siguiente presidente, que fue Sebastián Lerdo Tejada, don Domingo Buró regresa. ¿Y saben con qué regresa? Con el dinero de los veracruzanos. Lo querían tanto a él que la misma gente de Veracruz le mandó dinero hasta La Habana para que se regresara él a Veracruz. Y se regresa y se puso a trabajar como ciudadano. Le pidió a la legislatura del estado que reconociera por primera vez a la compañía de bomberos. Y es así, gracias a don Domingo Buró, que en agosto de 1873 se reconoció por primera vez en la República Mexicana y oficialmente en Latinoamérica un cuerpo de bomberos reconocido por una legislatura, porque los cuerpos de bomberos eran compañías totalmente civiles, no tenían nada que ver con el gobierno. Por eso, a nivel nacional, y no lo sé si sea internacional, el Día del Bombero nació aquí en Veracruz, cuando se constituye, gracias a don Domingo Buró, justamente los bomberos de nuestra ciudad, hoy en día, que es el Día Nacional de los Bomberos, como lo conocemos. Inicia el derribe de la muralla, como Mario Gaspar también lo sabe y muchos de ustedes lo hemos comentado. La muralla era una cosa horrible. Nadie la quería en Veracruz porque estorbaba, verdaderamente estorbaba. Don Domingo Buró inicia el derribe de la muralla para unir extramuros con intramuros, porque ya los que vivían afuera vivían hasta mejor que los que vivían adentro, sobre todo en cuestiones sanitarias. Entonces iba a unificar tanto el intra como el extramuros, pero ¿saben qué? Utilizó el escombro de la muralla para darle a la gente que vivía extramuros con casitas de madera el material para que construyeran sus casas ahora con estos escombros. Y les regaló todavía la cal para poder, no había cemento, para poder pegar y poder construir así. ¿Cómo la ven? Y aquí está este hombre, yo creo que merece también un aplauso muy grande.
No sé, ojalá, miren, vamos a tomarnos una foto con él. ¿Qué les parece? Vénganse todos de este lado. No sé quién pueda tomar por ahí la foto. Póngase fotos. A ver si pueden quitar al Sagrado Corazón. Es el homenajeado. Señale. La señal del ventarrón. Ahí está, perfecto. Permítanme. Eso. Se independiza. La hora más hermosa de la vida es cuando la vida termina, está diciendo, y pasa uno a ese descanso. Se independiza de la materia y emprende el viaje hacia el infinito. El señor Alejandro Sánchez, pelón, y hasta lo pone con un signo de admiración para que digas, pelón, el pelón, fue uno de los defensores de la plaza en 1914 contra la invasión americana. Venció el miedo de decir, me van a enterrar aquí, dice Dios. Creo que él cumplió con su historia. Por acá, bueno, por aquí dice AS Alejandro Sánchez, ¿sí? Y digo, la mandó a hacer a su gusto y hasta arriba, miren el ánfora que tiene. Y a pesar de que falleció en 1958, Alejandro Sánchez murió en mayo de 1958, pues la tumba se encuentra en precisamente este gran veracruzano, Alejandro Sánchez. Un copión, ¿qué lugar acude él y desafortunadamente fallece ahí. Y también se encuentra la de Rangel Caballero. Entonces, ¿Cómo sabe? Cuando volvió aquí del exilio, ¿no es cierto? Entre ellas estuvieron los últimos años. Nació en 1890 y murió en 1906. ¿Sí? Es de la familia de Dora Santa Cruz. Y aquí atrás vean ustedes, la familia no es conocida para mí, familia Ciaurriz. Deben haber sido españoles, vascos posiblemente, pero vean ustedes la expresión de la escultura. Vean el movimiento, qué preciosa está. Lo que tiene así, digamos, está como entre una especie de languidez, ¿sí? Está mirando hacia el cielo, hacia el infinito, ¿sí? Hacia donde vamos a ir todos una vez que entremos a un lugar de estos para la eternidad, ¿no? Es muy hermosa. Desafortunadamente, les repito, las familias, el cementerio es tan antiguo que muchas familias ya desaparecieron. Por ejemplo, Saidita, que no tuvo hijos, al no tener hijos no tuvo nietos ni nadie que siguiera. Que no me subo mucho porque no vaya, es una bóveda. Está abovedado y está abovedado. ya muy cuarteada. Pero para que le hagas emoción a la película, ¿no? Pues estamos ante la tumba de un gran empresario que, bueno, era el empresario de la mugre, o más bien el que lavaba la mugre. Justamente don Francisco Rocha. Don Francisco Rocha compra en el siglo XIX unos baños públicos, ya existían, ¿sí? Pero él los mejoró todavía. Inclusive Ildefonso Estrada y Cenea habla de él en 1875 en un libro publicado sobre Veracruz en esa época, y habla del excelente servicio de los baños Rocha. Los baños Rocha era parte de ese edificio de lo que fue el antiguo convento de San Francisco. O sea, lo que hoy es el recinto de la Reforma y parte del actual Hotel Holiday Inn. Los baños se encontraban exactamente por el lado de la calle de Nava. Hoy día es Emparan, entre es Morelos e Independencia. Hoy en día ahí hay un estacionamiento. Ya el edificio no existe, se derrumbó. Y ahí se encontraban los baños Rocha. Había baños de placer, que eran unas tinas grandotas de cobre con agua de mar. Ahí, imagínense, después de un mes de venir en el barco, todos apestosos, no hombre, pues meterse ahí al agua esa, felices y tranquilos. Porque en esa época, amigos, era muy mal visto meterse a bañar al mar. La gente no se mete, como hoy en día que vamos a la playa y el traje de baño y la tanga y esas cosas, ¿sí? En esa época no era bien visto. Era mejor visto ese tipo de baños, e inclusive tenía vapor, regaderas, cosa innovadora en su momento. Y por supuesto tenía un excelente servicio de toallas bien limpiecitas, jabones, etc. Agua caliente y agua fría. Fue
tan próspero este empresario, tan exitoso en la ciudad de Veracruz, por supuesto, tanto para propios como los visitantes, que miren ustedes la capacidad económica para hacer semejante tumba. Aunque se encuentra en ruinas, es majestuosa, es muy bonita. Y esta, como las que vemos en esta línea, es cripta. Podemos ingresar al interior de la misma, donde estaban pues prácticamente enterrados todos familiares posteriores a él. Don Francisco Rocha, vean ustedes ahí su efigie para la eternidad. Aquí está la inscripción de la época. Francisco Rocha nació el 13 de julio de 1824. Estamos hablando de 3 años después de la independencia de México, de que se culmina la independencia. Y muere en junio 18 de 1899, poquito antes de que llegara el siglo XX. Cada espacio tiene dueño. Entonces, es un condominio, así es. Muy bien, pues bueno, hablando de bomberos, de la casa del Castillito que está en de la Suerte, mucha pregunta, bueno, ¿y esa de quién era? Pues estoy parado sobre la tumba del propietario. Aquí se encuentra nada menos y nada más que el senador de la República, don José Rodríguez Clavería. Es la historia que les acabo de contar de los bomberos. Aquí está, él fallece el 19 de marzo de 1958, prácticamente 20 años después de aquella visita que hizo Eugenio Rangel Caballero y el presidente de la República a su casa. Por acá se encuentra, me parece que su esposa, su madre, Manuela Clavería de Rodríguez, que falleció hacia 1960. Una pregunta, vamos a ver, es un pequeño cuestionario así nada más. Alce la mano quien no conocía estas tumbas. La mayoría. Les agradezco porque entre Mario, con lo de la semana pasada, la muralla, y un servidor con esto, nos estamos enriqueciendo todos. Así vamos a amar más nuestra tierra. Así es. Bueno, estamos... Ya la amamos bastante, ¿no? Bastante, y más que la vamos a estar querer. aguantando lo que nos está haciendo aquí el PRI. Queremos mucho a Veracruz. Queremos mucho a Veracruz. Así es. Muy bien. Va a salir el video. Bueno, aquí estamos. Gracias. Que te dé la luz, que te veas oscuro, hazte para adelante un ratito. ¿Para atrás? Donde estabas hace ratito. Ahí. Sufre igual que nosotros. Negrito te ve, Caña, negrito te ve. Dale. Estamos ante la tumba de uno de los más grandes pedagogos, que aunque no mexicano, pero sí dio mucho a Veracruz. Nada menos y nada más que don Esteban Morales. Aquí dice, a la memoria insigne del sabio, virtuoso pedagogo, don Esteban Morales, maestro inolvidable y queridísimo de 3 generaciones de veracruzanos. Ahí está la calle que lleva su nombre, don Esteban Morales, que ahí dice que nace en España en 1829, ¿sí? Y muere aquí en Veracruz el 8 de abril de 1908. Un alcalde de Veracruz que, bueno, muchos de ustedes no lo recordarán porque están muy chavos, pero otros lo recordamos en los documentos y en la historia y en las fotografías. Justamente don Tomás Tejeda Lagos, un alcalde muy progresista de Veracruz. Aquí se encuentra él, pues no murió verdaderamente muy grande, nació en octubre de 1923 y murió en 1999. De hecho, su hijo colaboró en el dictamen, en una parte social, con Tomás de Cerca, ¿te acordarás, Isidro, con esa sección por ahí? Ante la tumba de uno de los grandes personajes de Veracruz en el siglo XX. Él falleció en 1976 y bueno, quienes abordamos los camiones hoy en día, que está muy politizado eso de que el boleto de camión, que si cobran o no cobran los estudiantes o la tercera edad. Don Pedro Ajaz Góngora fue uno de los primeros permisionarios en la ciudad de Veracruz. Fue prácticamente el líder que tenía la mayor parte de los camiones. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuando se inaugura la ruta Colonias, que era tan antigua, ¿sí? Entre otras rutas que eran propiedad de don Pedro Ajaz. Tenía sus oficinas en el famoso triangulito. Caracol le decía. Caracol, sí, que se encuentra en la entrada de Admirón, por lado del lado del centro, frente al Parque Zamora. Ese triangulito que ahorita abajo me parece que es una tienda de... Venden Piedras, sí, piedras para hacer bisutería.
Clarista, de un camión de madera, el Gómez Farías, que ya tampoco existe. Corre grabación. 5, 4. Al rato vamos a ver, ahorita que nos vayamos. Acuérdense que el segundo recorrido es a las 12 de la noche. Muy bien. Tú me dices. Bueno, estamos ante una tumba muy especial. Hasta el día de hoy se sigue conservando muy bien, le dan mantenimiento, sus familias deben de existir. Son 3 personajes hoy prácticamente olvidados, aunque no dice la fecha de su defunción. Dos de ellos fallecieron en el siglo XIX y una falleció en el siglo XX. La fotografía que está publicada me parece que está tomada desde... Allá había un médano enorme donde está el castillito de Reino Mágico, un médano gigante, y desde allá el fotógrafo tomó una imagen hacia acá. Se ve la entrada del cementerio y se ven estas tumbas, pero nada más se ven 2. ¿Sí? Aunque se intente acercar lo más posible, no se puede distinguir cuál era. O sea, vean ustedes la belleza que tienen estos 3 bustos. 2 de ellos son de España, me parece. Por ejemplo, el señor Calixto de la Canal Bueno, natural de Asturias, España, recuerdo de su esposa. Vean ustedes la imagen. Miren nada más cómo se ve, qué orgulloso padre de familia. Bien, bueno pues, bueno, aquí está la familia completa, la familia Varela, Pilarín Varela de Marquín, una mujer muy guapa. Bueno, estamos ante la tumba de, su mecha, pues, aquí lo vemos desde aquí, ahí está, inaugurado en 1967, que lleva el nombre del muy glorioso Luis de la Fuente y Hoyos, o de Hoyos, como dice ahí, mejor conocido como el Pirata. Sí. Nació el 17 de enero de 1914, o sea, hace 100 años. Y murió en mayo de 1972. Hay que avisarle. Rosa Carlín González Pajés, 1988. Papel. Ricardo. José, fíjense nada más que bueno. Vale. Miren la tumba de un gran veracruzano. Don José González Pajés, fíjense bien. Aquí está sepultado. Él fue accionista de este cementerio, accionista del cementerio particular veracruzano. Don José González Pajés viajó con don Domingo Buró en el ferrocarril a pedirle permiso a don Porfirio Díaz para botar la muralla en 1880. ¿Sí? Don José González Pajés, un hombre a la altura de don Domingo Buró, empresario. A lo mejor él sí no era tan como Domingo, no soltar tanto la lana, porque si no se quedaba pobre. Porque don Domingo Buró murió en la total pobreza. ¿Sí? De hecho, esa es una inhumación segunda. Don Domingo fue sepultado en el Canelo y fue vuelto a reinhumar en este punto cuando murió su esposa, el gran Félix Díaz, hijo del hermano de Porfirio, que también se llamaba Félix. ¿Y la relación de familia? Con ellos no había relación hasta donde yo sabía. No había relación, a no ser que se haya casado con alguna, pero no aparece ninguna de Díaz. Ignoro por qué se encuentra sepultado aquí, Félix, exactamente. A lo mejor muy allegado a la familia. Recordemos que el panteón se hace en la época de don Porfirio, la época porfiriana, y posiblemente algún favor porfiriano por ahí desciende, ¿no? Pues aquí tenemos la tumba de la familia Alcolea y aquí está sepultado Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio Díaz. Le llama oficialmente como Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, busquen a la Virgen de los Dolores, pero nada tiene que ver con la iglesia. La mamá de este señor, que era de Medellín de Bravo, doña Dolores Mosquera Viuda de Mirón, fíjense bien, doña Dolores,
eran millonarios y le pasaban una caridad a la iglesia para sus reparaciones. Por eso la iglesia lleva el nombre de Nuestra Señora de los Dolores, la Pastora, una iglesia del siglo XVIII. Estamos ante la tumba de un hombre que fue concesionario, fíjese bien, concesionario de los tranvías de mulitas en Veracruz. Nada menos y nada más. Aquí está sepultado, que también fue accionista de este cementerio. Vean, ustedes están prácticamente enfrente. Yo creo que compitieron en mausoleos. Este parece que es de cantera. Aquel es de mármol, es sumamente impresionante. Pero le da el sol, Aice. 1, 2, 3. Ahorita, esperen. A ver, no se muevan, voy a tomar video.